Ok. Aquí mismito. Hola, profe. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Jóvenes, pendiente allí si está grabando porque lo tenía conectado y ahorita lo volví a desconectar. Sí, dice grabando. Buenas tardes. Ajá. Muy buenas tardes. ¿Qué se me hizo la cámara? Es profe. Gracias a Dios que están conectándose. Yo estaba muy preocupada, les cuento. Sí, estábamos en la otra clase todavía, profe, terminando algunos lineamientos que nos daba la... Ajá. Bueno, mi estimada Gloria, ¿por qué se apagaría aquí la cámara? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Que le estaba diciendo a la chica que se incorporó, ¿por qué no se ve mi cámara si yo estaba conectada con mi cámara? Sí se le ve, profe. ¿Sí? Sí, Ah, le vemos. pero yo no me veo, qué extraño, a mí me gusta verme. Bueno, el cuento es, jóvenes, que lo siguiente, que yo le estaba comentando, y ya se lo voy a decir a todo, a Gloria, que es la jefa aquí de la presidenta, ¿verdad que sí, Gloria? Para que por favor hables con la profesora, porque ustedes tienen que llegar a la hora exacta saliendo de una clase, pasar a la otra, porque eso nos trae inconvenientes en la grabación. Recuerden que este tiempo lo graban, lo ven, entonces tiene que quedar grabado las 2 horas completamente. ¿Sí o sí, Gloria? ¿Me entiendes? ¿Me escuchas, Gloria? Sí, profe. Ah, bueno, para que tome esa observación, porque ya no es la primera vez que ha ocurrido en varias oportunidades. Entonces, no por mí pueden llegar media hora después, pero el problema está en que esto lo graban y lo evalúan, entonces para que nos evitemos problemas. Bueno, jóvenes, ¿ya cuántos estamos presentes? Tenemos 12 participantes. Bueno, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en el encuentro semana 5. Les agradezco muchísimo su presencialidad y bueno, en la medida de que se vayan incorporando porque salen de una clase a otra, bueno, oxigenemos, ¿verdad? Respiren profundo, muevan los músculos, desconéctense de la clase y bueno, les presento entonces el tema que vamos a tratar hoy. Es precisamente la psicología organizacional, la motivación y la evaluación de desempeño, pero claro, voy a hacer énfasis en lo que es las teorías de la motivación, porque si no entendemos las teorías, tampoco podemos evaluar a las personas. Bueno, allí entonces en el plan de clase pueden observar que vamos a hablar del concepto de la psicología organizacional, la motivación, las teorías de la motivación y algunos criterios de evaluación de desempeño. Asimismo, ¿verdad? Yo les agregué, para que sepan, ¿no? Ya les agregué en la semana 4 o 5, estuve haciendo unos reajustes en las aulas virtuales y les agregué allí unos libros bien interesantes, entre los cuales me comprometí con Gloria a enviárselo, un material. Yo te lo envío ahorita cuando termine todas mis clases, en la tarde, a las 6:15, 6:30, a las 7. Esta noche ya te tengo aquí anotada para enviártelo porque me interesa mucho. Ese material es actualizado de unos cursos que estoy haciendo, entonces quiero que lo lean cuando puedan. Sin embargo, yo les coloqué algunos libros de interés como uno es uno de, aquí como lo pueden observar en la lámina, ¿verdad? De Psicología de la Motivación de Diego Jorge González, allí lo tienen en el aula virtual, igual te lo voy a mandar a ti para que tú como jefa presidenta se los envíes a los muchachos. Otro es que me habían pedido que cuál libro les recomendaba, allí lo tienen también, el test psicológico y evaluación de Lewis, allí también te lo voy a hacer llegar, incluso ya está, yo creo que ya está en el aula virtual, sin embargo, bueno, como he colocado varios libros, yo te lo envío igual, Gloria, ¿sabes? Y de la misma manera quiero que se lean, no ahorita, pero cuando ya sean estudiantes de psicología, se lean el libro de comportamiento organizacional del amigo Chavenato. Él es una de las personas que más ha escrito del comportamiento de las personas en el área de las organizaciones. Y de verdad el libro es demasiado interesante. Yo le... Repetir el nombre, profe. Allí lo tienen en la lámina, aquí está, Hidalberto Chiavenato.
Pero, ¿qué pasa? Él, este es el segundo libro que actualizó, pero él en el primero, el original de él, el clásico, así como está, él es muy conocido a nivel de las organizaciones, ¿verdad? Chi Avenato. Él hizo un libro de comportamiento organizacional, es un libro gris, la carátula es gris, es excelente porque allí tiene todo lo que tiene que ver con la psicología, todo. Bueno, yo se lo recomiendo, incluso yo ese se lo voy a mandar a mi estimada Gloria. Bueno, comenzando entonces, jóvenes, para que nos rinda, ¿verdad? Porque hoy vamos a trabajar bastantes contenidos. Voy a comenzar leyendo, diciéndoles, ¿verdad? Por allí me mandaron un mensaje. Una frase célebre de mi estimado Platón, donde dice que el comportamiento humano deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Entonces, fíjense, cuando nosotros revisamos la semana pasada, que revisamos todo lo que es, y la antepasada, y hemos revisado mucho material sobre lo que son los procesos cognitivos, por supuesto que es importante que nosotros hagamos la distinción de lo que es, o sea, la diferenciación de lo que es, lo que son las tres partes del cerebro, ¿verdad? Como es el cerebro rectil, el cerebro límbico y la neocorteza cerebral. Porque todo lo que tiene que ver con el deseo, la pasión, está relacionado con el cerebro rectil, el cerebro básico, que son de las pulsiones, de las pasiones. Y la emoción está relacionada, ¿verdad?, con el cerebro límbico, es decir, con todas esas emociones. Y es importante que nosotros entendamos que no solamente somos personas desde la racionalidad lógica, sino que también somos un ser humano senti sapien. Ahorita se está manejando mucho en los cursos de psicología todo lo que tiene que ver con el hombre senti sapien. ¿Por qué? Porque somos más sentimientos que razón. Es decir, recuerden que antes de que la información llegue a la neocorteza cerebral, primero pasa, jóvenes, por el cerebro límbico, ¿verdad? Toda esa parte límbica emocional, y de allí es que hace la conexión en la neocorteza cerebral. Entonces, las emociones, que es lo que yo quiero recalcar aquí, tienen mucha importancia porque tiene mucha importancia para el desplazamiento personal y, por supuesto, en esa relación que tiene que ver con la inteligencia. Ya va que me está escribiendo el jefe. Sí. Ok. Con la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Por eso es que es importante que si nosotros conocemos nuestras emociones, nos va a dar, ¿verdad?, un gabaje para poder entender el comportamiento de los demás. Incluso, jóvenes, las teorías de la motivación, que ya vamos a revisar con calma, tienen mucho que ver con esa parte humana, es decir, porque las emociones tienen que ver no con la racionalidad objetiva, sino con la parte emocional, con la parte afectiva, y eso tiene mucho que ver con la conducta humana. Bueno, por otra parte, yo les hablé, ¿verdad?, en la clase anterior sobre en la clase anterior o en las otras clases, ya yo no me acuerdo cuántas que le he dado, les hablé de las teorías de las inteligencias múltiples y, por supuesto, recapitulando a modo de introducción, ¿verdad?, les presento las 8 inteligencias, sin hacer énfasis en ellas, sino que vamos a tener presente que nosotros los seres humanos, una vez que inició el entendimiento, vamos a llamarlo así, de las teorías del aprendizaje, porque ellas es las que de una u otra forma le han dado el piso epistemológico de cómo el ser humano procesa la información. Entonces, desde la teoría conductista hasta la teoría humanista, y ahorita le incluyeron la teoría tecnológica, le han dado una interpretación diferente de lo que es el comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, fíjense que la teoría, como ya les hablé, la teoría de la psicología conductista inició precisamente con la psicología experimental mediante la comprobación de la conducta humana, es decir, se observaba la conducta humana del individuo
y por supuesto, mediante la generación de una respuesta, se medía ese comportamiento. Entonces, fíjense cómo, sin querer queriendo, la teoría conductista fue la pionera en esta psicología experimental, ¿verdad? Dándole un piso a lo que es el comportamiento humano y, por supuesto, se ha mantenido durante los siglos, ¿verdad? Ya duró vigente más de 55 años. Sin embargo, en la actualidad, todavía la psicología conductual se sigue aplicando por los grandes resultados que ella ha generado, jóvenes, dentro del contexto social, ya que una vez que usted refuerce el comportamiento, es decir, porque uno lo que refuerza es la conducta, una vez que uno refuerza la conducta humana, por supuesto que va a generar una respuesta, ya sea positiva o negativa. De allí que los reforzadores pueden ser positivos o negativos. Posteriormente entra en juego la psicología cognitiva, que tiene que ver con todo lo relacionado a los procesos cognitivos, ¿verdad? Relacionados con el proceso cognitivo, los procesos cognitivos básicos y, por supuesto, los procesos cognitivos de alto nivel intelectual. Estos procesos de la psicología cognitiva, ¿verdad? Se relacionan cómo es que el hombre aprende, es decir, cómo nosotros como seres humanos procesamos la información. Y eso ya yo lo expliqué en la clase anterior. Después, por supuesto, entra en juego la teoría sociocrítica. Esta teoría sociocrítica ya no le interesa tanto cómo es que el hombre procesa la información, sino que agregan un nuevo elemento como es la construcción del conocimiento, es decir, cómo este hombre en este aprendizaje significativo construye la realidad, construye el conocimiento y cómo él aplica ese conocimiento en el contexto social a través de la metacognición. Incluso en la actualidad toda la parte de psicología está muy interesada en lo que tiene que ver con la metacognición. ¿Y por qué? Porque la metacognición precisamente es la que te permite a ti cultivar y expandir todas las herramientas cognitivas que tú tienes almacenadas en la memoria a largo plazo para desplazarte de manera efectiva. Entonces, fíjese cómo este señor, ¿verdad?, que es muy conocido, Gardner, cómo él, de una u otra forma, él generó los tipos de inteligencia y es necesario que nosotros lo profundicemos porque la psicología ya en la actualidad, que la estamos viendo desde la visión, ¿verdad?, desde esa visión de la neurociencia, por supuesto, y desde la visión de la psicología humanística, porque allí es donde nos quiero llevar, ¿verdad? En esta teoría humanística, por supuesto, el hombre no solamente tiene que desarrollar la inteligencia, como lo pueden observar aquí, la inteligencia lógica matemática, sino también debe desarrollar la inteligencia lingüística verbal, es decir, la construcción del discurso como tiene que ser, lo que es la oratoria, pero también debe desarrollar la inteligencia musical, visual espacial, la naturalista y por supuesto la inteligencia existencial. Incluso la psicología de lo gestal, ellos trabajan mucho con lo que tiene que ver con la estructura de la experiencia vivida, porque es allí donde nosotros vamos almacenando en esa memoria a largo plazo toda la película que hemos vivido desde el momento que venimos al mundo hasta en la edad en que nos encontremos. Entonces, fíjense cómo el enfoque de la psicología humanista también le agregó, ¿verdad?, la inteligencia interpersonal, que es allí, jóvenes, donde está ahora la psicología organizacional, porque a la psicología organizacional no le interesa para nada medir solo el conocimiento, es decir, que usted tenga los procesos cognitivos muy desarrollados en un área específica, sino que le agregó las múltiples inteligencias. Por eso es que vuelvo a repetir esta información, porque estamos tratando la psicología organizacional. Y es allí, ¿verdad?, que la psicología organizacional nos permite, jóvenes,
desarrollar las múltiples inteligencias, es decir, evaluar, porque en todo caso vamos a evaluar todos los procesos que tienen que ver con las inteligencias múltiples del sujeto. Y volviendo entonces a la inteligencia, jóvenes, interpersonal, es muy importante porque ahora, ¿verdad?, se está evaluando todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, con la resolución de problemas, ¿verdad? Y sobre todo, cómo uno como persona, ¿verdad?, en esa inteligencia interpersonal, uno aplica la metacognición para socializarse con el otro. Y es importante porque en las organizaciones, ¿verdad?, lo que importa es cómo usted en esa interacción con el otro, cómo logra usted a partir de una actitud empática, desde un pensamiento positivo, ¿verdad?, y de resolución de conflictos, desplazarse en interacción con el otro, legitimando, por supuesto, las competencias del otro, legitimando también el derecho del otro. Entonces, ahorita, una persona que no tenga desarrollada la inteligencia interpersonal, por supuesto que no va a ser bien aceptado en una organización. ¿Por qué? Porque simplemente, jóvenes, cuando la persona es conflictiva, no sabe resolver problemas, ¿verdad? Entonces eso le va a restar el punto dentro de la organización cuando le hagan los criterios de evaluación de su desempeño. Sin embargo, fíjense también, les puedo decir, ¿verdad?, que la inteligencia interpersonal nos permite, además de crear el rapport con el otro, nos permite ponernos en la resolución de conflictos de una manera empática, ¿verdad? Porque los conflictos dentro de las organizaciones jóvenes se va a ocurrir. Siempre, es más, es muy factible que ocurran los conflictos. La cuestión es que debemos resolver, a partir de esa inteligencia personal, debemos resolver los conflictos. Eso por una parte. Lo otro es que él agregó la inteligencia intrapersonal y de allí también es importante, ¿verdad?, que nosotros como estudiosos de la conducta humana debemos conocer todas las herramientas para manejarnos en interacción con el otro, pero desde una inteligencia intrapersonal. Y aquí me quiero detener, porque resulta que en esa inteligencia intrapersonal es como yo, a través de mis procesos cognitivos, afectivos, actitudinales, por supuesto, comportamentales, sociales y culturales, cómo yo me desplazo en un contexto particular, pero desde una comunicación de que yo mismo, conmigo mismo, ¿verdad?, con una mirada hacia mí mismo, yo pueda entonces, ¿verdad?, resolver emocionalmente y empáticamente resolver los problemas que se me presentan en mi plano personal. Y allí me detengo para decirle que las emociones, jóvenes, y los estados de ánimo tienen mucho que ver con la inteligencia intrapersonal, porque cuando no tenemos educadas las emociones, por supuesto que vamos a ser personas conflictivas y nos vamos a manejar desde el pensamiento reactivo, reaccionario y desde una visión de observador a partir de mente limitada. Entonces, por eso es que la inteligencia intrapersonal le permite a usted, como lo decían los primeros psicólogos, ¿verdad?, tener una comunicación introspectiva con una mirada hacia sí mismo, de sus inquietudes, de sus miedos, de sus limitaciones y, por supuesto, de su fortaleza. Creo que con esto cierro todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos, actitudinales y todo lo que tiene que ver, por supuesto, que está relacionado, perdón, con lo que ha sido el comportamiento del hombre en la sociedad. Incluso allí cuando yo le decía que esta chica, ¿verdad?, yo la voy a buscar, Salomé Camila decía, bueno, profe, las teorías, bueno, la teoría social, ¿verdad?, de Bandura y la teoría social de Vygotsky, de una u otra manera, agregaron la parte importante que faltaba aquí, que era que a través de nuestra interacción social con el otro, ¿verdad?, también nosotros vamos modelando conducta, por supuesto, y es allí, en la socialización, que nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia lingüística. Entonces, por eso, ¿verdad?,
que yo les recomiendo que revisen cuando ya empiecen a estudiar todos estos tipos de inteligencia. Ok, saliéndonos de este punto, entonces entremos a lo que es la psicología organizacional. Como ya tengo 20 minutos y prometí que cada 20 minutos debo hacer un espacio, pregunto al público presente, a todos los estudiantes, y voy a escoger, si no habla, escojo a 3. ¿Qué entienden ustedes por psicología organizacional desde esos conceptos que están allí en la lámina? Léanlo, por favor, e interpreten un concepto o de la lectura previa que usted trae, ¿cuál es en sí, qué es lo que busca la psicología organizacional y cómo se puede conceptualizar la psicología organizacional? A ver, ¿quién interviene? Yo, profe. Ajá, está bien, uno por uno. Para mí la psicología organizacional es el comportamiento del ser humano dentro del trabajo de alguna organización, donde se encuentra algún tipo de interacción y estén bastantes seres humanos involucrados. Exactamente, eso es muy bien. ¿Quién más, por favor? La otra chica. Muy bien, muy bien. Sí, eso es Jiménez. lo que es el comportamiento humano dentro del lugar de trabajo, cómo se desarrollan sus habilidades dentro del cargo que desarrolle con sus compañeros. Excelente, excelente. Que por cierto, Flor, ¿verdad? O Lor. Aquí es Lor. Ajá, ya. Ajá, momentico. Lor, muy bien. Yo estoy Flor acá. Ajá, Flor, ¿está por allí? Ah, bueno, Sí, aquí estoy. ya te evalué tus notas, ¿oíste? Tu tarea, las 2 primeras, sacaste excelente. Me gustó mucho. Muchas gracias. Se ve que tú eres muy estudioso también. Ajá, bueno, ¿quién más quiere agregar? Yo, profe. Galeas. Sí, justamente de lo que decían mis compañeros, que es una ciencia que permite el estudio de procesos afectivos, conductuales y cognitivos que se desarrollan e inciden en el comportamiento de los seres humanos dentro de lo que es el desarrollo de una empresa. Excelente, Galea. Muy bien. Profe, Excelente. yo quiero hablar. Ok, hable, yo los escucho. Deje que estoy poniendo la nota. Espera un momentito. Bueno, la psicología organizacional va enfocada en el estudio netamente del comportamiento humano dentro de la organización. Es importante saber cómo es el comportamiento de la persona debido a que en una área laboral necesitamos personas sociables y por ende muchas veces se realizan las evaluaciones y la selección del personal, ¿no? Para saber cuáles son las aptitudes de la persona para que pueda desarrollarse dentro de una empresa o de una organización. Excelente, muy bien. Ya te puse tu punto. ¿Quién más? Disculpe, yo. Ah. Ya. Disculpe, Flor, doctora, una pregunta. Yo tengo una duda más que todo. Ajá. Si bien es cierto, la psicología organizacional estudia obviamente la conducta y los desarrollos cognitivos también, los tipos de inteligencias, algo que me queda un poco en duda. ¿La psicología organizacional se crea específicamente para apoyar el entorno laboral o obviamente la funcionalidad del ser humano dentro de lo laboral? ¿O es la parte laboral que crea o que toma estos lineamientos, estas características de la psicología organizacional y la conforma como tal? Eso es algo que siempre me he preguntado. Ok, ya te voy a dar respuesta cuando empecemos a manejar las teorías, ¿sí? Deja esa pregunta allí. Bueno, entonces cerrarlo. Sí. Maestra. Sí, ok. Sí, Entonces, solo quería ¿cómo? Quería solo hacer énfasis en esto de la resolución de conflictos, que es muy importante. Ajá. Actualmente se están creando centros de mediación en algunas instituciones justamente para tratar esta resolución de conflictos que se dan dentro de una empresa u organización. Eso es correcto, así es, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a Y comenzar. también en los centros educativos. Claro, por supuesto, y en los centros educativos más, porque acuérdense que los docentes vienen, la mayoría de los docentes, en forma general, venimos de familia de estrato bajo, y en los estratos bajos, allí no desarrollamos las herramientas cognitivas de alto nivel y nos cuesta más socializar en ese aspecto. Acuérdense que estos tipos de inteligencia ahora es que se han venido, o sea, que están en boga, pues, el tipo de inteligencias múltiples. Ya está comprobado que las personas de bajos recursos, por supuesto, carecen de algunas herramientas cognitivas para la resolución de conflictos. Bueno,
Entonces, fíjense lo siguiente, aquí ya vamos a ir agregando todo eso, no se preocupen. Entonces, en la parte de la psicología industrial, dándole respuesta a Flor en este momento, uno de los aspectos, pues son muchos. La psicología industrial, como lo puedes observar allí, es una parte de la psicología en forma general, por supuesto. Porque ¿de qué trata la psicología? La psicología trata, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, es decir, desde la forma de que usted piensa, expresa, siente y actúa. La psicología industrial viene vamos a decir, a vincularse con la psicología porque las teorías, vamos a llamar así, a partir del método científico, no le dieron las respuestas adecuadas a lo que tiene que ser ese comportamiento dentro de una organización o dentro de una institución. Entonces, por allí surge la psicología industrial para dar otras aplicaciones, otras explicaciones del comportamiento humano. ¿Y por qué surge eso allí? Bueno, porque acuérdense, nosotros venimos de la teoría conductista, es decir, desde un laboratorio que se utilizaban, eran animales, ¿verdad? Y lo único que les importaba era observar el cambio de conducta. Eso es lo que buscó la teoría conductista, hacer el cambio de conducta. Una vez que usted logra cambiar, ¿verdad?, la conducta, a ellos les interesa eso. Simplemente no les importa si usted siente o no siente, si usted cómo procesa eso. No, a ellos les interesa es que mediante los procesos básicos, ¿verdad?, los procesos básicos, usted cambie la conducta mediante un estímulo para generar una respuesta. Entonces, por supuesto que eso dejó, vamos a decir así, a la psicología como muy incompleta. Ya yo eso les expliqué en clases anteriores, pero voy a refrescar porque Flor está incorporándose igual que Rendín, entonces para hablarles un poquito de eso. Entonces fíjense cómo la psicología conductista no le pudo dar respuesta a todos los procesos cognitivos, por supuesto, y mucho menos afectivos ni sociales del individuo. Más adelante, ¿verdad? Ya les voy a explicar porque traigo las láminas, pero es para salir de acá. Entonces, la psicología organizacional, por supuesto, tiene mucho que ver con el comportamiento del hombre, pero no en sociedad. Ya a ellos les interesa es el comportamiento del individuo dentro de una organización o de una empresa. Entonces, allí comienza, ¿verdad?, a evaluarse no solamente el comportamiento desde la racionalidad lógica, sino cómo se comporta usted en esas emociones, en esa socialización con el otro. Y por allí es que la psicología organizacional de una u otra manera también ha aportado muchísimo. ¿Por qué? Porque ella está fundamentada en la teoría humanista. Es allí que la psicología organizacional, ¿verdad?, incluyó, vamos a llamarlo así, las teorías de la motivación, porque mediante, ¿verdad?, ese comportamiento motivado es que usted genera los cambios respectivos que ya vamos a ir revisando cada una de las teorías. Lo otro es que este amigo Diego González, que ese libro también se lo voy a hacer llegar y ya está en el aula virtual, pero parece que en el aula virtual yo no sé si es que no les descarga, yo se los descargo completamente. Cuando están en rojito, la simbología roja es que están descargables, y cuando están en azul, ¿verdad?, es porque está en la conexión, o sea, el enlace, el link, para que usted se haga la vinculación en internet. Ok, porque son muy pesados y chalala. Bueno, entonces, en cuanto, ¿verdad?, a este Diego Jorge González, él señala, ¿verdad?, que la psicología organizacional tiene que ver con todo lo que son los conocimientos previos, o decir, las competencias que tiene cada trabajador, porque cada trabajador que va a desempeñar o que se va a desempeñar en un área específica tiene que tener un conocimiento relacionado a esas actividades o a esas funciones que va a desempeñar. Recuerden, un trabajador X, dependiendo de ese conocimiento, desarrolla actividades, y las actividades jóvenes tienen que ver con la racionalidad instrumental, para que se acuerden de eso. En cambio, cuando yo digo que estoy desarrollando funciones, eso tiene que ver ya con los procesos cognitivos, es decir, ya son procesos cognitivos y tiene que estar relacionado el pensamiento crítico reflexivo. Esa es la diferencia entre actividad y
y funciones, para que lo tengan claro. Lo otro es que, lógicamente, dentro de la psicología organizacional también se evalúa, jóvenes, además de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las competencias y las herramientas que usted aplique para desarrollar ya sea una actividad o una función. Entonces, fíjense cómo la psicología organizacional fue agregando otros elementos, ¿verdad? Muy importantes, porque acuérdense, jóvenes, que la psicología como tal está más relacionado a, o sea, lo que no tiene que ver con la psicología organizacional, por supuesto, está muy relacionado con el aprendizaje del sujeto, es decir, siempre está vista es cómo usted aprende dentro de un contexto particular. En cambio, la psicología organizacional le interesa más cómo usted aplica, ¿verdad?, esos conocimientos, ¿verdad?, cómo los procesa, cómo utiliza usted las habilidades, destrezas, sus competencias y, por supuesto, todo el cúmulo de herramientas cognitivas, afectivas, conductuales y sociales dentro de una organización. Ahora sí se entiende la diferencia, Flor. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 sabe que sí, justamente le envié un mensaje por privado porque se me fue el internet y me quedaba justo en el momento en que usted explicaba lo educativo. Sin embargo, ahorita ya entrelacé con la información que nos está dando y claro que sí, estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que la psicología organizacional lo que revisa es el ente de comportamiento social del ser humano que se basa en aprendizaje específicamente, sea en lo educativo o en lo laboral. Entonces sí, me parece bastante interesante, obviamente, continuar investigando. Sí, entonces como se te fue el audio, ¿verdad? Se te fue el audio, dice Flor. No, se me fue el internet, pero no se preocupe, yo reviso con todo después la grabación. Ok. No atrasarnos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, sí. Entonces, fíjense, jóvenes, cómo para, ¿verdad?, dar respuesta a todos estos mecanismos que no estaban, ¿por qué no estaban? Ya se lo voy a explicar por qué no estaban. Entonces surgen nuevas teorías, como las teorías de la motivación. Pero empecemos entonces a darle respuesta, porque esta pregunta que tú hiciste, Flor, es muy interesante por lo siguiente. Resulta que cuando inicia, ¿verdad?, la conducta, es decir, para observar la conducta del trabajador en una empresa o en una organización, desde la gerencia, porque acuérdense que es desde la gerencia del talento humano, es que hacen los criterios de evaluación. Pero para aquel entonces, cuando se inicia, ¿verdad?, se aplicaba, era la teoría clásica o la teoría racionalista de este compañero que les traigo aquí, que es Rafael Taylor. Entonces Taylor, ¿verdad?, él hablaba de los procesos inherentes, ¿verdad?, que tenía que desarrollar un trabajador dentro de una organización, pero, allí viene el pero, que lo estaban viendo desde una racionalidad lógica, desde una racionalidad instrumental que solo tenía que ver, ¿verdad?, con las maneras de cómo usted se desenvolvía en un área específica, es decir, cómo era usted bueno, para citar un ejemplo, ¿verdad?, cómo era usted bueno haciendo una actividad o una función desde un dominio de conocimiento y cómo usted, a través de esa racionalidad instrumental, mediante sus habilidades y destrezas, usted podía realizar una actividad o una función. Y eso era el enfoque de la teoría clásica, es decir, allí lo tienen en la lámina para que lo observen, es el enfoque de la racionalidad, es decir, estaba basado en el método científico. Y recuerden que el método científico tiene mucho que ver con lo tangible, lo medible, lo cuantificable. Es decir, pongo un ejemplo para que se vea. Cuando nosotros estamos, en aquel entonces, cuando las organizaciones evaluaban a los trabajadores, a ellos no les interesaba si usted sufría, si usted estaba estimulado o no. A ellos lo que les importaba era la productividad, es decir, desde qué nivel de esos procesos productivos usted era eficiente. Allí no se involucraba, jóvenes, para que sepan, la parte afectiva, es decir, no les interesaba ni la parte afectiva, solo la productividad, es decir, los resultados que el trabajador generaba al final de una jornada de trabajo. Y por eso es que si ustedes se ponen a ver, ¿verdad?, porque ese es el método científico y esta teoría clásica o racionalista tiene mucho que ver
con los procesos tangibles, es decir, la medición de los resultados numéricamente. Es decir, que si una empresa quería empaquetar, por citar un ejemplo, mil bultos, ¿verdad? O mil cajas de alimentos, si no se hacía en ese día, era porque allí estaba pasando un problema de eficiencia. Entonces, de resultados. Cuando no hay resultados de productividad, por supuesto, no se lograban las metas propuestas en la organización. Y allí era visto desde la teoría racionalista. Entonces, al trabajador era lo que menos importaba. Simplemente el trabajador como tal tenía que cumplir con las metas propuestas de esa organización, porque para eso él estaba devengando un sueldo o salario. Entonces, fíjense cómo también volvemos aquí a ver este enfoque. Allí simplemente se veía el hombre, ¿verdad? Como aquí lo pueden observar, como un engranaje, como una máquina, y simplemente no interesaba sus sentimientos y mucho menos no importaba, no tenía nada que ver con lo que era los factores externos a ese trabajador y por supuesto los factores intrínsecos que tienen mucho que ver con la motivación. Y por eso es que hasta hace poco, fíjense, porque eso fue hasta hace poco, casi hasta el año 1980, después, fue largo, 1900 y tanto, que los trabajadores, ¿verdad?, eran explotados porque eran considerados como una máquina simplemente. Había, es decir, una visión desde esa organización simplemente de meta, de productividad, de eficiencia y no importaba más nada. Y lógico que al trabajador se le era motivado o recompensado mediante su sueldo. Allí no había más nada. ¿Se entiende eso? Y es por ello, Flor, que la psicología organizacional aporta nuevos elementos, pero desde el enfoque humanístico, no desde la teoría clásica y mucho menos desde el método científico, porque el método científico es secuencial, es experimental y por supuesto es determinista y lógicamente numérico tangible. Entonces, estas teorías que fueron, ¿verdad?, las primeras generadoras de lo que es la explicación del comportamiento humano del hombre en esa organización, era visto de esa forma como la acabo de describir. ¿Doy respuesta a lo que tú preguntabas, Flor? Sí, muchas gracias. Ya me siento un poco más clara en la pregunta que tenía esta incógnita. Gracias. Ok, muy bien. Después, jóvenes comenzaron, ¿verdad?, a ver que dentro de las organizaciones, los trabajadores empezaron a desmotivarse, los trabajadores no querían rendir y eso empezó a preocupar, por supuesto, a todos los gerentes, a todas las personas de talento humano y a los estudiosos de la psicología y de la sociología, porque también la sociología ha aportado muchísimo, ¿verdad? Y otras teorías multidimensionales para explicar que el hombre no solamente podía ser considerado bajo la racionalidad lógica, sino que también debíamos introducir nuevos elementos para entender el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Y es así como surge una nueva teoría que la pueden observar aquí en la lámina, ¿verdad?, que es la teoría de las relaciones humanas de Mayo y Lewin, donde ellos hablaban, ¿verdad?, que sí, por supuesto, que el lograr la armonía dentro de una empresa, ¿verdad?, también tenía mucho que ver con la motivación. Y así se comienza a dar un cambio, ¿verdad?, desde el enfoque racional a este enfoque holístico, que comienzan a interesarse sobre la emocionalidad del trabajador, por supuesto. Entonces, allí comienza a verse al hombre no desde un solo plano, es decir, no desde esa racionalidad lógica y la racionalidad instrumental, ¿verdad? Cuando yo hablo de la racionalidad instrumental, tiene que ver con las habilidades, con las capacidades, con la destreza del ser humano. Y lógico, con esa inteligencia emocional, que ya se habla mucho de la inteligencia emocional. Entonces, ese tipo de visión, ¿verdad?, desde la apertura holística, se fue agregando nuevos elementos a la psicología, y especialmente a la psicología organizacional, que busca entender por qué el trabajador se motiva o se desmotiva dentro de sus labores de
que realiza dentro de una organización. Y uno de los aspectos, pues son muchos, de los aspectos que comenzaron a considerar fue el salario, ¿no? El salario en el desempeño de las actividades. Recuerden que a mayor salario, mejor calidad de vida y, por supuesto, mejor expectativa y, lógicamente, mejor se incrementa la motivación. Entonces empezaron a ver que además del salario, habían otras cosas que ya las vamos a ir viendo porque cada una de estas teorías fue agregando, ¿verdad? Así como los elementos de recompensa, de reconocimiento, por supuesto, de autorrealización dentro de las organizaciones. Vale decir entonces, a modo de puntualizar, que no es solamente el salario lo que estimula la motivación del trabajador, sino que también, ¿verdad?, es los aspectos de autorrealización, de recompensa, ¿verdad?, de reconocimiento, de legitimación, porque recuerden que el trabajador, cuando ya pertenece, ¿verdad?, a una organización, ya él forma parte de esa organización y conforma unos lazos afectivos, ¿verdad?, de vinculación con esa organización. Entonces, allí se fue dando un cambio, ¿verdad?, de filosofía, incluso se agregaron nuevas teorías como las que vienen en este momento. Ahora bien, les pregunto yo, ¿qué será la motivación? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Qué es la motivación? Es un estímulo al trabajador para Ajá, que pueda ser más productivo, muy bien. ¿Y quién para más? que se sienta bien. Exacto, ¿quién más? ¿Mm? ¿Otro más? Que se... Yo, profe. Ajá, Galeas. Ya, en este caso para mí sería la motivación, el impulso que les brindan a todos los trabajadores para que puedan realizar alguna acción determinada dentro de la empresa y poder elegir en determinada situación de acuerdo a cada motivación que tenga el empleado. Eso, muy bien, sí, señor. Excelente. Profe, Ajá, bueno, el tema de la motivación es muy importante y hay que saber manejarlo cuidadosamente, ¿no? ajá, Porque muchas veces nosotros hablamos de motivación en un incentivo. Si ajá. esperan la producción del mes, les vamos a dar un incentivo, perfecto. Ujú, Pero si lastimosamente tuvieron un accidente de trabajo, se ajá, les retira el incentivo, creamos malestar en las personas. ajá, Entonces, el tema de la motivación sí es muy importante saber cómo manejarla, ujú. porque al momento de nosotros retirar este incentivo, que es el que les está motivando a los trabajadores a seguir produciendo más cantidad de producto, puede convertirse también en otra acción, que ya no sería una motivación, sino sería una desmotivación al momento de haber perdido un incentivo. Y eso nos puede generar estrés, nos puede generar incluso accidentes laborales, porque las personas quizá ya contaban con ese incentivo para poder comprar algo y se van generando diferentes situaciones en el largo de asimilación, se podría decir. Excelente, excelente. Fíjate que tú dijiste dos cosas que voy a tomar en consideración. La motivación, jóvenes, para que sepan, es una energía, ya está explicada. La motivación es un impulso, es una energía, es una situación, es una condición o es un elemento, ¿verdad?, que te moviliza para hacer algo. Y allí ella habló muy bien, y allí, ¿verdad?, tiene que ver entonces los factores intrínsecos y los factores externos, es decir, estos factores que tienen que ver con la parte interna del individuo, es decir, ¿qué lo motiva a él a movilizar esa energía de movilización? Eso es los factores internos y los factores externos tienen que ver como lo que dice Tapia, ¿verdad?, con el salario. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros utilizamos reforzadores para incrementar la motivación? Tenemos que ser muy cuidadosos, porque una vez que no generamos esa condición, es decir, ese refuerzo, por supuesto que puede traer
una respuesta negativa o ineficiente, como lo explicó bien Tapia. Te felicito, me encanta. Bueno, lo otro es que ya vamos a ir entendiendo más porque vienen todas las teorías que vamos a desarrollar. Bueno, lo otro es que dentro de las teorías de la motivación también está la teoría de la organización. Y fíjense cómo esta teoría, ¿verdad?, ve ahora a la organización como un sistema. Porque si ustedes se ponen a ver, ¿verdad?, cuando nosotros las organizaciones empezaron a funcionar, por supuesto que el hombre era visto como una máquina. En cambio, en la actualidad, jóvenes, las organizaciones son vistas como un sistema, es decir, un sistema es la integración de todos los elementos que confluyen en una organización. Entonces, esos elementos tienen que ver, por supuesto, con todos los recursos económicos, los recursos materiales, pero el elemento más importante dentro de la organización es precisamente el hombre, porque el hombre, ya, es decir, el varón o la hembra, es la persona que representa el talento humano, ¿verdad?, más importante dentro de la organización. También podemos decir, ¿verdad?, que la organización tiene que ver mucho con el ambiente laboral. Y allí entra, jóvenes, una palabra que ustedes cuando empiecen a leer ya van a observar, que van a encontrar una palabra que dice la cultura organizacional. La cultura organizacional es la que se genera dentro de ese sistema organizacional. Allí van a prevalecer, jóvenes, los valores, ¿verdad?, los lazos de afiliación, las metas, la visión y misión de la organización y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Entonces, fíjense cómo ya no estamos viendo solo un lado de la organización, ¿verdad?, desde esa postura racionalista, que el hombre no solamente es conocimiento y que va a aplicar unas habilidades de destreza, sino que en este sistema nuevo, con esta teoría de la organización, el hombre es la parte más fundamental de la organización y, lógicamente, con una mirada hacia atrás, cuando empezó, ¿verdad?, o empezaron las organizaciones, la parte más importante no era el trabajador, sino los recursos económicos, materiales, el ambiente y todo lo demás. En cambio, en esta teoría de la organización que generó, ¿verdad?, todos los elementos que deben estar dentro de un sistema, por supuesto, pasó el hombre a ser, o la persona, mejor dicho, la persona pasó a ser el centro más importante dentro de las organizaciones. Y es por eso, jóvenes, que si ustedes se dan cuenta, ahora las organizaciones o las instituciones invierten más en su talento humano. Por eso es que la gente las están capacitando continuamente mediante un plan, ¿verdad?, de capacitación y, por supuesto, incrementando cada día más su conocimiento, porque ahora las organizaciones funcionan desde un sistema orgánico, es decir, desde un sistema donde interactúan en esa organización, interactúan todos los elementos como la persona, el ambiente, ¿verdad?, las relaciones que se producen en el desempeño y en la relación organizacional y, por supuesto, allí también se elevó, ¿verdad?, lo que llama ahora, ¿verdad?, la creación de un ambiente ergonómico, es decir, los ambientes andan buscando, ¿verdad?, que el trabajador, porque pasa muchas horas dentro de la organización, debe estar en un ambiente agradable, relajado y, por supuesto, con recursos ergonómicos desde la silla y todo lo que tiene que ver con la utilidad o los materiales que se utilizan dentro de la organización. Y es por eso también que se invierte mucho, jóvenes, en este sistema organizacional con la tecnología, porque la teoría de la tecnología, o sea, la teoría tecnológica, también ha
ha demostrado, ¿verdad?, que un trabajador que tiene los recursos tecnológicos para trabajar, por supuesto que se siente más motivado y rinde, tiene mejor rendimiento. En cambio, cuando usted comienza, ¿verdad? Imagínense ustedes las organizaciones que antes tenía la secretaria que copiar todo a papel y después vino la máquina, ¿verdad? Ese teclado, qué horrible. Entonces, imagínense, pobre esa chica. Entonces, ahora la tecnología no, porque usted le permite, ¿verdad? Su jefe le está dando unas instrucciones, usted puede grabar esa información que le está dando y repetirle todas las veces que quiera. Es decir, que también la tecnología le dio un elemento importante a esta teoría de la organización. Y bueno, recuerden que dentro de las organizaciones, por supuesto, todo el proceso que se realice allí es complejo porque, para empezar, el elemento más importante, que es el hombre, él es muy complejo. Es decir, todos somos diferentes, aunque somos iguales, somos diferentes, y es por eso que los sistemas son complejos, ¿verdad? Así pues que ya, ¿verdad? Saliéndonos de lo que ha sido los enfoques de manera general, entonces nos vamos a las teorías de la motivación. Aquí les traigo la primera teoría, ¿verdad?, que es de Abraham Maslow. Este señor fue, y es reconocido, ya falleció, es reconocido como el padre de la psicología humanística. A él le debemos los primeros pininos, las primeras experiencias que se han dado, jóvenes, a raíz de esta situación, ¿verdad? De este cambio de enfoque, de paradigma. Hay muchísimos psicólogos humanistas, eso sí se los puedo decir, pero en el caso de la motivación, yo les traigo a Abraham, ¿verdad?, y a otros, porque Abraham Maslow es la persona, ¿verdad?, es el representante de la psicología humanística. Entonces, fíjense que él creó lo que conocemos como la pirámide de las necesidades. Y él dijo en esta pirámide, la pueden observar allí en la presente lámina, que nadie llega a la autorrealización, porque la pirámide se lee de abajo hacia arriba, joven. Nadie llega a la autorrealización si no tiene cubiertas las necesidades fisiológicas. Y allí, Flor, te vuelvo a dar otro elemento de entendimiento por lo siguiente. Cuando comienza la psicología organizacional, tenía ese enfoque, ¿verdad?, de que simplemente con que el trabajador tuviera cubiertas las necesidades básicas de orden inferior, ya las necesidades de autorrealización a la empresa no le interesaban. Entonces, fíjense cómo este cambio de paradigma nos permitió, gracias a Dios, llegar a aplicar lo que es la pirámide de Abraham Maslow, porque usted, para llegar a la autorrealización, es decir, para lograr dentro de las organizaciones un crecimiento, además de personal y profesional o laboral, usted tiene que tener cubiertas las necesidades de orden inferior, como las necesidades, ¿verdad?, de la comida, tener una vivienda adecuada, tener un resguardo, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver con la alimentación, el sueño y el descanso, y todo son las necesidades básicas de orden inferior, que Abraham Maslow la califica como las necesidades fisiológicas, como la pueden observar en la presente lámina. Asimismo, ¿verdad?, él agregó las necesidades de seguridad, fíjense lo importante, y entonces allí, ¿verdad?, le agregó lo que son los elementos de protección, de seguridad, de orden, de ley, límite, estabilidad, y fíjense que antes los trabajadores estaban totalmente desprotegidos, es decir, no les interesaba, no tenían seguridad, no tenían la ley del seguro social, nada, no tenían estabilidad tampoco, porque si el jefe se molestaba, así de sencillo, los despedían y no tenía el derecho al reenganche. Entonces, fíjense cómo también la evolución de las sociedades, de la tecnología, se implementaron también un nuevo orden organizacional y, por supuesto, social, donde los derechos de los trabajadores
trabajadores también forman una parte importante aquí, jóvenes, que es las leyes. Se crearon las leyes para proteger al trabajador. Recuerden que antes había mucho acoso laboral, había persecuciones y todos los atropellos de deslegitimación de lo que es la persona. Entonces, Abraham Maslow, con la teoría humanista, agregó este importante elemento que es la necesidad de seguridad. Y jóvenes, si nos vamos a la realidad, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de que necesitamos primero pertenecer a un grupo, sí o sí. También necesitamos tener seguridad y estabilidad, no solamente laboral, sino estabilidad, ¿verdad? De pareja, de amistades, de todo. Y por supuesto, las leyes de seguridad le dieron un cambio de paradigma a las organizaciones. Después él habló, ¿verdad?, de las necesidades sociales de amor y de pertenencia. Y allí él habló, ¿verdad?, que dentro del trabajo, porque el trabajador tiene, ¿verdad?, un vínculo laboral, ya que pasa muchos años, sí, y muchas horas dentro de esa organización. Entonces, dentro de esas necesidades sociales de pertenencia, ¿verdad?, uno, si no está motivado y no pertenece a ese grupo, si no se siente que pertenece, por supuesto que no va a generar los mejores resultados. Y por eso es que dentro de las empresas o las organizaciones se van generando, ¿verdad?, los trabajos de grupo, ¿verdad? Y se van haciendo las afiliaciones, se van creando los valores entre personas, porque es una manera de sentido de pertenencia. Después, por supuesto, fíjense que es tan importante esta pirámide de Abraham Maslow, que él, fíjense, le agregó el segundo escalón, ¿verdad? Que es las necesidades de estima, y allí tiene que ver con todo lo que está relacionado con los logros, ¿verdad? El estatus, la responsabilidad y, por supuesto, el reconocimiento. Y allí es una parte muy importante en las organizaciones, porque un personal que no se siente escuchado, no se sienta estimado, ni legitimado, ni aceptado, y que no se le generen, eso es muy importante también que lo tengan presente, que no se le genere el compromiso de la responsabilidad, por supuesto que la persona se va desmotivando. Por eso es que la necesidad de estima, ¿verdad?, de que la persona se le vayan dando responsabilidades para que él vaya tomando, ¿verdad?, como la rienda en esas actividades, es importante desarrollarlo, porque tiene que ver con las necesidades de estima. Y después, por supuesto, la última o el último eslabón que consideró este autor es que todo ser humano, vamos a llamarlo así, todo ser humano, desde esa necesidad de autorrealización, necesita tener, además de lograr el crecimiento personal, profesional, debe tener todo ese plano de autorrealización, es decir, lograr lo que se conoce y que se hizo boom, el éxito, es decir, lograr el éxito que nos lleva a la autorrealización personal. Cuando tenemos ese crecimiento, ¿verdad? Y eso se ve mucho en las empresas, que cuando uno empieza a trabajar, ¿verdad?, en su primer año de trabajo, allí serán sus primeras experiencias, pero en el tiempo, en esa evolución dentro de la organización, uno también va teniendo ese crecimiento tanto personal y profesional, porque uno va adquiriendo los valores organizacionales y, por supuesto, siempre estará concatenados con la meta y la visión de la organización. Pero la autorrealización es muy importante porque le permite a usted, ¿verdad?, empoderarse y sentirse bien consigo mismo y, por supuesto, con las actividades o funciones que usted desempeñe. Eso por una parte. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿está clarito? No, porque si les dejo hacer preguntas, ustedes me van a poner loca. Entonces, fíjense, ustedes piensan mucho. Muy interesante, es un decir. Entonces, fíjense, ¿se entiende esto de la pirámide de Abraham Maslow? ¿Se entiende? La pirámide de Abraham Maslow. Sí, profe. Sí, se entiende, sí. Excelente, está claro como la lluvia, ¿verdad? Clarito. Ok, aunque aquí cuando llueve, yo nunca había visto, jóvenes, que aquí cae y se congelan las gotas del agua, nunca lo había visto. Sí, que ustedes... Profe, sí, perdón, con respecto a la pirámide que vimos, creo que un claro ejemplo de todo eso Ajá. es
es que en los trabajos toman mucho en cuenta ahora la salud ocupacional, así llamada. Entonces, uno en realidad sí se siente respaldado cuando se presentan propuestas con respecto a problemáticas que pueden pasar en el trabajo, ¿no? Y posibles soluciones. Así que esto creo que es un claro ejemplo de todas estas necesidades que ahora, de las cuales trata Abraham Maslow. Excelente, excelente tu participación, así es. Fíjense que antes la gente no tenía ni siquiera esa salud, nada, no le tenían atención de salud. Incluso ahorita las organizaciones están obligadas, jóvenes, a tener un médico dentro de las organizaciones porque está trabajando, ¿verdad? Y el trabajador necesita, si se le presenta alguna complicación de salud, tienen que atenderlo. Entonces es importante, fíjense, allí entró lo que es la salud laboral. Es que bueno, me gusta esa participación. Ok, seguimos. Y lógico, la evolución de todas estas teorías ha permitido, por supuesto, que se genere nuevos criterios para evaluar al personal. Antes las evaluaciones eran muy racionales y de verdad, recuerden, incluso ahorita hay organizaciones que para estimular al trabajador con los criterios de evaluación le dan como un bono pues de desempeño. Sin embargo, eso también ha traído mucha mecha o tela que cortar porque los supervisores, ¿verdad? Que no están empoderados, porque una persona empoderada no hace eso, también le pasan factura a los trabajadores. Entonces, fíjense cómo la condición para resguardar la vulnerabilidad del trabajador, se crearon las leyes para evitar el acoso, y no es el acoso sexual, que incluso hay mucho acoso sexual dentro de las grandes empresas, ¿verdad? Sobre todo, aquí tengo que decirlo con mucha propiedad, sobre todo con las mujeres muy bonitas, las jóvenes, que siempre los jefes, ¿verdad? Sí, porque son los jefes, los de autoridad, le hacen acoso sexual a las chicas dentro de las organizaciones. Y para proteger precisamente, para proteger al trabajador y a la trabajadora, porque incluso, fíjense, hace poco se comenzó a utilizar el género, ¿verdad? De lo que es la diferenciación del género, porque antes era el trabajador, no, ahora es él y la trabajadora. Entonces, fíjense cómo las leyes han permitido el resguardo de esa vulnerabilidad y sobre todo, jóvenes, a las mujeres, porque las mujeres ahorita es que estamos muy empoderadas y estamos logrando, ¿verdad? Escalar en esa pirámide de Abraham, ¿verdad? Hacia la autorrealización, pero es nosotros porque es una cultura occidental. Sin embargo, en esas culturas que aún prevalece lo que es la cultura patriarca, ¿verdad? Cuesta muchísimo el reconocimiento de la fémina dentro de la sociedad. Incluso les recomiendo una película que vi esta semana que se llama, El caso de Soraya. La película se llama así, Un caso de Soraya, no sé, algo de Soraya. Es un libro, un bestseller, donde esa chica, ¿verdad? Wow. Ya me acordé. La lapidación de Soraya, se las recomiendo. Yo lloré como una niña porque qué horrible. La lapidación de Soraya es un claro ejemplo de cómo las mujeres culturalmente en algunas sociedades todavía no tienen derecho. Nosotros nos sentimos orgullosas porque la mujer latina ha dado siempre, o sea, claro, ha sacado, ¿verdad?, de frente todo esa energía que nos motivan a ser cada día mejores. Pero no todas las culturas tienen esa libertad, porque acuérdense que hay culturas que se manejan todavía dentro de ese modelo patriarco, donde el hombre domina a la familia y a la sociedad, pobrecita. Bueno, saliéndonos entonces, te felicito por la participación, saliéndonos de este comentario, vamos a la otra teoría, que es la teoría de Maclay. Maclay, también le puse la foto allí porque él es muy conocido, ¿verdad? Él agregó 3 elementos más aparte, pero realmente todas estas teorías que surgen después de Abraham es porque
de una u otra manera lo que hicieron fue reestructurar lo que dijo el maestro Abraham Maslow. Entonces, fíjense cómo Maclay, que lo pueden observar acá, la teoría de Maclay, le agregó 3 elementos importantes, que es la motivación al logro, la motivación de poder y la motivación de afiliación. Entonces, con respecto a la motivación de afiliación, esta está muy relacionada, ¿verdad?, con la pirámide de Abraham, porque todos necesitamos pertenecer, ¿verdad?, afiliarnos a una comunidad. Y por supuesto, eso tiene mucho que ver con el elemento de la pirámide. El otro es la motivación de poder. Allí él le dice, ¿verdad?, mucho, incluso lo han considerado, que el poder da estatus, que da prestigio. Bueno, y como nuestra sociedad es una sociedad que se ha manejado desde la racionalidad lógica, por supuesto que ese poder, ¿verdad?, esa motivación de poder, mucha gente, ¿verdad?, se siente con ese estatus, porque socialmente así es como decir, un ejemplo, un rector, ¿verdad?, un decano, un director de una institución tiene la motivación de poder porque tiene estatus de reconocimiento. Es decir, allí también, si ustedes se ponen a ver, está relacionado con la motivación, con la pirámide de Abraham Maslow, con relación a la autorrealización. Y el otro elemento que agregó Maclay es la motivación del logro. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que tú logres profesionalmente, y lógicamente también está relacionado con la necesidad de autorrealización. ¿Por qué? Porque un trabajo bien realizado, como dice él, una motivación de logro, ¿verdad?, tiene que ver con el deseo a la excelencia. Y por supuesto, esa excelencia es dar siempre lo mejor de ti, un trabajo bien realizado, ¿verdad?, aceptar responsabilidades y, por supuesto, dentro de esta motivación de logro, él habla del proceso de retroalimentación. Es decir, todos los procesos, jóvenes, dentro de una organización, ¿verdad?, laboral, tienen que tener un indicador de lo que es el proceso de retroalimentación oportuna, porque si no, usted no sabe, ¿verdad?, a través de ese desempeño si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, evaluemos nuestro desempeño, pero, allí viene el pero, que no es necesariamente tiene que ser medible, cuantificable, sino que también le tomen en consideración que sea una evaluación cualitativa, es decir, desde sus conocimientos, competencias, habilidades, pero también desde esa resolución de conflictos, resolución de problemas, ¿verdad?, toma de iniciativa, que son muy importantes, cumplimiento a tiempo de las responsabilidades, y eso tiene que ver con la motivación al logro. Lo otro es la motivación de poder, porque a él le gusta, ¿verdad?, que todo nos gusta. ¿A quién no le va a gustar el pastel, verdad? A todos nos interesa, ¿verdad?, llegar a tener prestigio y estatus social, por supuesto, porque si somos profesionales, queremos que nos reconozcan, ¿verdad?, nuestra academia, nuestra preparación, nuestra experiencia. Y aquí en la motivación de poder tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esa experiencia que uno va adquiriendo en la organización. Y por eso es que las organizaciones, contratan, vamos a llamarlo así, contratan a 2 tipos de personas. Los jóvenes, ¿verdad?, que sin experiencia, para que vayan desarrollando la experiencia dentro de la cultura organizacional de una empresa o una institución. Y también contratan a personas con mucha experiencia, porque la experiencia vale más que 1.000.000. Entonces, con este cuento, lo que les quiero decir, que aquí la motivación de poder tiene mucho que ver con toda esa experiencia que usted ha acumulado a nivel personal, por supuesto, y en el plano profesional. Y lo otro es que ya lo dije, que la motivación de afiliación tiene mucho que ver ya con la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque la inteligencia interpersonal es la que nos permite afiliarnos empáticamente en la relación con el otro. Y por supuesto, en la legitimación del otro, no desde las intenciones de lo que a nosotros nos parece, sino, como estamos hablando de la psicología organizacional, sino apegado a la misión y visión
institucional. Eso es importante que lo tengan presente, porque si no se embochinchan las organizaciones. Si todo, ¿verdad? Desde ese sentido de afiliación, vuelvo a la lámina acá, desde ese sentido de la afiliación lo hacemos porque a mí me parece desde el plano personal, entonces las organizaciones comienzan a perder lo que es el deber ser de las organizaciones. Y las organizaciones, viéndolo desde la cultura organizacional, tienen una misión y una visión dentro de esa planificación y organización de una empresa o una institución. Entonces, por eso es que la afiliación no se puede hacer porque a mí me parece, sino desde un sentido de pertinencia y pertenencia hacia la organización para poder cumplir, jóvenes, las metas institucionales o organizacionales. ¿Queda claro eso hasta allí, jóvenes? A descansar un ratico. ¿Ah? Sí, profe. Sí, profe, está Qué bueno, qué claro. excelente. Excelente, ok. Entonces, fíjense ahora, vamos a hablar de la otra teoría, pues le traje las 8 teorías. La teoría de Herbert, bueno, él habló de 2 factores y allí te da respuesta también, Flor, para que agregues ese elemento, ¿verdad? De los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Entonces, este señor dio como un batacazo porque allí eso no lo habían tomado en cuenta y de verdad fue buenísimo. ¿Por qué? Porque Herbert, ¿verdad? Él agregó los factores motivacionales externos y internos, perdón. Y eso quiere decir, aquí muy importante, que los factores internos allí tienen que ver con lo que nosotros manejamos en esa metacognición para la resolución de los conflictos con nosotros mismos, porque lo intrínseco es nosotros, qué nos está ocurriendo, por qué nos comportamos tal cual y qué nos está ocurriendo en esos procesos cognitivos, afectivos y por supuesto actitudinales. Entonces es importante que él le dio esa herramienta, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que allí se le puso se ubicó el interés hacia las emociones de las personas. Y así fue que surgió el interés, vamos a llamarlo así, de entender emocionalmente al sujeto senti sapiens. Entonces, este senti sapiens es el hombre, ¿verdad?, que además de que es una racional lógica, también tiene sentimientos y tiene afectividad y por supuesto necesita tener un sentido de pertenencia. Entonces fíjense cómo este señor agregó esos elementos y lógicamente allí también empezaron a considerar los factores externos, es decir, desde los recursos que hay allí dentro de ese ambiente, ¿verdad? Lo que es el horario, allí se modificó incluso los horarios, porque acuérdense que antes la gente trabajaba más cantidad de horas y cobraba menos. Entonces ahora es equitativo, el salario que usted genere, ¿verdad?, está relacionado con las horas que usted desempeña en una organización. Y eso fue uno de los factores externos, ¿verdad?, o extrínsecos, porque allí se empezó a valorar todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, las promociones, los logros, la labor misma, es decir, cómo usted realiza. Y así fue que se fueron evaluando cada uno de estos criterios. ¿Se entiende eso? Por supuesto, en el factor interno, lo más importante allí es, para yo concretarlo de allí, ¿verdad?, del factor interno o intrínseco, es precisamente todo lo que tiene que ver con lo que yo muevo, con lo que yo genero dentro de mí en esos procesos cognitivos, ¿verdad? Desde mis estructuras, por supuesto, de esa experiencia vivida y lógicamente cómo me siento, cómo me relaciono. Y allí entró lo que es la inteligencia cortico intrapersonal. Entonces, esos son 2 elementos muy importantes que deben recordar porque está muy interesante. ¿Puedo continuar entonces? ¿Estamos bien hasta allí? Llevamos creo que 4, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, fíjense, para concretar también, ¿verdad? Les traigo la lámina del mismo autor, pero entonces fíjense cómo él decía que estos factores, tanto externos como internos, nos pueden agregar, es verdad, elementos motivadores para estar satisfecho o insatisfecho. Eso quiere decir que él manejó la línea de satisfacción y
y no satisfacción. Entonces, fíjense cómo es verdad, las empresas grandes, cuando tienen supervisores que se manejan solo con la racionalidad o con una visión lógica muy lineal, cómo pueden crear en el trabajador a través, ¿verdad?, de los factores externos, cómo pueden incrementar el nivel de insatisfacción. Porque acuérdense que todo lo que tiene que ver con la empresa, la supervisión, las relaciones entre iguales, ¿verdad?, o con las autoridades, las condiciones físicas, el salario, te pueden llevar a un nivel de satisfacción o insatisfacción. Igualmente, él habló, ¿verdad?, que estos factores internos tienen que ver con el logro, el reconocimiento, porque ¿quién no quiere que le reconozcan su trabajo, ¿verdad?, su responsabilidad, su crecimiento? Y por supuesto también se mueve en esa línea de satisfacción o no satisfacción. Muy bien, después aparece otro autor que a mí me gusta mucho él, que es este hombre, ¿verdad?, el Douglas MacGregor. Douglas MacGregor. Él es un actor que es muy conocido porque él aplicó, a mí nunca se me ha olvidado esa teoría, que es la teoría XY, porque la teoría XY también le dio un cambio radical a la motivación. ¿Y por qué? Porque fueron elementos nuevos que él fue generando, ¿verdad? Porque él allí agregó lo que es la actitud, es decir, las personas reactivas y los sujetos proactivos. Y fíjense que es tan importante, y eso agarró ahorita, ¿verdad? Ahorita se está manejando mucho lo que es la psicología positiva y por supuesto, la psicología positiva habla de estos elementos, pero fue Douglas MacGregor que en su escuela, ¿verdad?, humanista, él agregó la teoría X y la teoría Y. Entonces veamos los elementos de la teoría X. Él dice que la teoría X son personas reactivas, personas que no proponen, con mala vibra, pero no solamente eso, son las personas que están dentro de la organización, ¿verdad? Esa es la interpretación que yo le hago, es que son personas que son, que hacen las cosas por hacer, que no permanecen motivadas y por supuesto mucho menos están con una actitud positiva y son generadoras de conflicto y lógicamente son flojas, ¿verdad? Y no quieren rendir dentro de las instituciones. ¿Conocen algún caso específico sobre ese tipo de personas? Y lógicamente este tipo de individuos se maneja desde un pensamiento reactivo, es decir, desde una reactividad, desde una reacción, ¿verdad?, de patrones, de comportamientos repetitivos y les cuesta hacer cambio, incluso son altamente conflictivos. Eso por una parte. En cambio, las personas que son desde la teoría, ¿verdad?, explicativa de que tienen el factor, porque estos son factores, que no lo dije, estos son factores que tienen las personas y por supuesto tienen mucho que ver con el factor de inteligencia, recuerden. Entonces este factor Y tiene mucho que ver con el lado derecho del cerebro. Entonces está caracterizado, ¿verdad?, por sujetos que son proactivos, es decir, en vez de ver el problema, buscan la solución, personas que están ganadas, ¿verdad?, a una comunicación asertiva, también a generar, ¿verdad?, la resolución de conflictos. Recuerden que dentro de las organizaciones el primer conflicto lo genera la persona. Entonces, son también individuos, ¿verdad?, que están dispuestos, están siempre en apertura al cambio, ¿verdad? Siempre están dando lo mejor de sí. Por supuesto, están buscando encontrar el reconocimiento, la recompensa, la autorrealización, el sentido de pertenencia, la valía dentro de esa organización. Entonces, creo que uno de los autores que también me encanta, ojo con él, es Douglas porque uno de estos va para el examen, ¿verdad? Douglas MacGregor, porque a mí me gusta muchísimo su teoría, porque las teorías son las teorías de los factores XY, y estos factores tienen que ver con la inteligencia y por supuesto la inteligencia reactiva o la inteligencia de resolución de problemas. Una persona con un factor X siempre se desplazará a partir de un pensamiento reactivo, lineal, secuencial, determinista y por ende conflictiva al 100%. En cambio,
otro grupo, ¿verdad? Que se desplace a partir de el factor Y, ¿verdad? Van a ser personas proactivas, generadoras de cambio, ¿verdad? Van a ser creativas, imaginativas, por supuesto, algo muy importante, se van a manejar desde el pensamiento estratégico, van a generar siempre apertura al cambio, y lo mejor de este factor es que tiene la persona plasticidad cerebral, porque la plasticidad cerebral le permite a usted adaptarse al cambio en apertura constante, ¿verdad? Para ser mejor persona, dando lo mejor de usted. Y por eso yo allí le agregaría a esta teoría el autor, ¿verdad?, que me gusta mucho, Ruiz, que él habla de lo que es la maestría del amor, y él habla, ¿verdad?, de los 4 acuerdos, y entre esos 4 acuerdos, él dice lo siguiente: sé impecable con tus palabras, no tomes nada a título personal, siempre da lo mejor de ti. Y por supuesto, el otro acuerdo, ¿verdad? Siempre da lo mejor de ti, sé impecable con tus palabras, da lo mejor de ti, no tomes nada a título personal, y me falta uno, ¿cuál será? Yo lo he dicho ya hoy, lo he dicho en 2 clases, pero se me ha olvidado. Bueno, por supuesto son generadores de cambio, y esas situaciones dentro de lo que habla el maestro Ruiz es importante, porque cuando usted es una persona impecable con sus palabras, da lo mejor de sí, genera cambio, ¿verdad? Y por supuesto tiene plasticidad cerebral, será un trabajador que todo el mundo lo quiere tener, porque desde esa conducta, ¿verdad? Y de esa actitud en pensamiento positivo, en vez de ver el vaso lleno, vacío, perdón, lo va a ver lleno. Y esto es un ejemplo para que les quede concreto. La persona con el factor X ve el vaso medio vacío. En cambio, el que tiene el factor Y ve siempre el vaso, aunque esté cayendo una tormenta, ve el vaso siempre lleno. Entonces, es cuestión de actitud, y recuerde que la gente, los psicólogos y a todo el mundo les encanta decir, pero que es cuestión de actitud, y nunca nos explican por qué es cuestión de actitud, porque la actitud tiene que ver con la percepción de la realidad, es decir, desde ese observador limitante, desde ese observador multidimensional, tú verás un vaso vacío o un vaso lleno. Entonces yo creo que con esto de la teoría de McGregor se dio un cambio radical a la motivación, porque la motivación, jóvenes, como una energía que nos motiva, que nos desplaza, como un impulso, porque la motivación es eso, un impulso, nos hace ser mejores personas. Y por supuesto, cuando somos mejores personas, también somos los mejores profesionales, estamos siempre dispuestos, ¿verdad?, a ser generadores de cambio, a construir una nueva sociedad, no desde una conciencia individual, sino a partir de una conciencia social y organizacional. Recuerde que la cultura organizacional también genera una cultura, ¿verdad?, organizacional, porque la organización siempre tendrá, ¿verdad?, como línea de acción la misión y visión que quiere lograr dentro de una organización. Entonces, por eso es que él decía, ¿verdad?, que un factor Y, siempre los trabajadores serán más productivos, ¿verdad?, tendrán comportamientos que se adaptan mejor, ¿verdad?, estarán altamente motivados, y por supuesto lograrán cambios bien importantes, y como le dijo la amiga ya Tapia, ¿verdad?, no solamente estarán motivados por el salario o el sueldo, sino por todo lo que tiene que ver con la organización, en su crecimiento, ¿verdad?, en su impacto de trascendencia, en la coayuda que puedan proporcionar a la comunidad y lógicamente a sus trabajadores. Entonces, todos esos elementos que tienen que ver con los factores externos, factores internos, tienen por supuesto un nivel de productividad bien interesante. Entonces, en cambio, ¿verdad?, cuando estamos en este factor X, las personas siempre estarán indispuestas, son perezosas, llegan tarde al trabajo, no quieren cumplir con las asignaciones que les han sido indicadas, y lógicamente estas personas serán trabajadores improductivos. ¿Alguna intervención hasta el momento, por favor, para que me ayuden? Sí, maestra, hay personas que pueden estar como intermedias entre los dos tipos.
como que, y no son intencionales en ser reactivas, pero de pronto son distraídas y no son muy proactivas. Bueno, si lo vemos desde, eso se puede ver desde una manera global, pero si lo vemos desde este punto de McGregor, no, porque o eres X o eres Y. Pero, ¿qué ocurre? Acuérdense que estas conductas de pensamiento reactivo o proactivo son conductas aprendidas, y como son aprendidas, ¿verdad? Tenemos que desestructurar todos esos procesos de aprendizaje para generar nuevas conductas y en todo caso conductas proactivas. Entonces, desde McGregor no hay dos líneas solamente, las X y las Y, porque es un factor que está dentro de nosotros, acuérdense, es un factor cognitivo, está dentro de nosotros y son conductas aprendidas. Recuerden que las personas que son incumplidas, que no tienen responsabilidad, que no mantienen la palabra, que se acostumbran a llegar tarde a sus trabajos, que incumplen con las asignaciones que se les da, es porque han aprendido esa conducta en su hogar o en otros trabajos que de una u otra manera van aprendiendo. Es decir, corticos, son patrones repetitivos que ya han sido adquiridos en otros momentos. ¿Te doy respuesta con eso, Pacheco? Sí, gracias, maestra. Ajá. Y bueno, lo otro es que esta teoría, les digo que es interesante porque le da una visión de mundo, ¿verdad? Recuerden que nosotros somos pensamiento, somos sentimiento, somos actitud y lógicamente somos unas personas gregarias, es decir, somos sociales. Entonces, en esa interacción con el otro, con papá y mamá, en esos primeros años, de 2 a 7 años, nosotros vamos adquiriendo los primeros patrones. Si vemos, ¿verdad?, que nuestro papá es irresponsable, que nuestra mamá también, que son descuidados, que no nos exigen, ¿verdad?, hacer las cosas bien, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Por supuesto, estamos modelando ese tipo de conducta. Y eso tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, afectivos, actitudinales, conductuales y, por supuesto, sociales y espirituales. ¿Por qué? Porque la persona, todas esas herramientas cognitivas que tienen allí delimitantes o fortalezas, es porque la han adquirido en su contexto familiar, después en el proceso de escolarización y por supuesto con sus mismos pares. Entonces es importante, jóvenes, que nosotros como adultos, ¿verdad? Y por supuesto en esa interacción con el otro, tenemos que enseñarles a las personas a que aprendan a quitarse ese chip que tienen ya, a reestructurar la mente en esos nuevos procesos cognitivos para ser mejores personas. Incluso, jóvenes, los cursos que estoy haciendo ahorita, que no he podido terminarlos porque he estado súper ocupada, pero ya los tengo casi al 70%. Mañana los termino. Hablan, ¿verdad?, de que cada día nosotros podemos ser mejores personas. Incluso ellos dan ejemplos, que la semana que viene yo les voy a traer algunos ejemplos de algunas situaciones, ¿verdad?, que nosotros podemos ir cambiando desde ser un orador limitado a ser un orador expansivo, ¿verdad?, retórico, incluso a través de nuevos modelamientos de aprendizaje. Ya eso está demostrado que podemos cambiar como personas, porque el cambio también está cambiando y solo necesitamos la apertura a ese cambio. Pero eso lo hacemos cuando tenemos plasticidad cerebral, cuando hemos revisado nuestras propias limitaciones, nuestras fortalezas y por supuesto cuando hemos bajado a las profundidades de nuestro yo para saber qué está ocurriendo en esa mente subconsciente, en esas estructuras de las experiencias vividas en los primeros años, por supuesto, de la niñez. Entonces es importante que nosotros nos revisemos, ¿verdad?, mediante un proceso de comunicación introspectiva, revisemos todas esas situaciones que nos han limitado o que nos llevan a manejarnos a partir de un factor X o un factor Y. Porque recuerden que el factor Y también se aprende, es decir, ¿por qué creen ustedes que las grandes empresas siempre escogen al mejor trabajador? Porque el mejor trabajador es el que, mediante la proyección, ¿verdad?, de su actuar, los otros trabajadores pueden modelar ese factor Y. Es así de cortico esa explicación. Por eso es que cada uno de nosotros puede permitirse cambiar y es necesario hacerlo. Incluso ellos hablaron, ¿verdad?, en un ejemplo,
porque estas teorías también las citaron, que dentro de esas teorías motivacionales, el elemento más importante es, por supuesto, el de afiliación y el emocional. Es decir, si usted no aprende a desarrollar esa inteligencia emocional, por supuesto que usted no va a tener un desplazamiento efectivo. Incluso ellos categorizaron que las personas altamente inteligentes son los que mejores resultados tienen en la organización porque tienen un actuar diferente y, por supuesto, efectivo en el momento oportuno y actúan en incertidumbre sin perder el autocontrol emocional. Por eso es que los grandes triunfadores son aquellas personas que han desarrollado su inteligencia emocional, además de su inteligencia lógica, por supuesto, racional. Y lo otro que ellos hablan es que, decían, pues que a mí me gusta mucho ese curso, porque ellos hablan, pues son todos especialistas, ¿verdad? Y todos estamos aprendiendo, de que ellos hablan específicamente de que los peores o el retórico, es decir, los peores oradores fueron primero, los mejores oradores fueron los peores oradores. Es decir, que la retórica también se puede construir, mejorar, porque es así, desde esas inteligencias múltiples, y por eso hice énfasis en esas inteligencias múltiples, nosotros podemos, ¿verdad?, lograr cambios importantes. Saliéndonos de esta teoría, ¿verdad?, aquí está, ¿verdad?, volvemos a recargar, ¿verdad?, que la teoría X, ¿verdad?, evita el trabajo, es impulsivo, ¿verdad?, le gusta hacer, mantener el nivel de autoridad, no asume responsabilidad, tiene poca ambición, evita los cambios y, por supuesto, su principal motivación es la económica, imagínense ustedes. En cambio, la teoría Y, ¿verdad?, el trabajo puede ser fuerte, pero da satisfacción, es decir, supera sus propios límites, tiene una capacidad de autodirección, ¿verdad?, acepta y asume responsabilidades, nuevas responsabilidades dentro de la organización, siempre estará empoderado a través de una alta autoestima, es decir, una estimación positiva y, por supuesto, posee imaginación, creatividad, y lo otro es que su intelecto siempre estará direccionado a ser el mejor de los mejores. Por supuesto, aquí hay otra teoría, ¿verdad?, que es de Víctor, ¿verdad?, Víctor Brown. Él habla muchísimo, me gustó mucho porque esta es la teoría de las expectativas, y entonces él dice que, bueno, dentro de estos nuevos elementos, él habla de los enlaces de expectativa, y todos nosotros, los seres humanos, cuando entramos en una organización, nos lleva, ¿verdad?, la expectativa de la autorrealización, por supuesto, las expectativas de ser mejor trabajador, de integrarnos. Cada uno de nosotros va a generar una serie de hipótesis, ¿verdad? Y ya me llegó por eso es que yo nunca cuando se me olvida algo, hago el esfuerzo de recordar. Aquí es suposiciones, el cuarto acuerdo del maestro Ruiz es nunca haga suposiciones, es decir, sé impecable con tu palabra, da lo mejor de ti, ¿verdad? Y por supuesto, nunca hagas suposiciones y sé impecable con tu palabra. Entonces, fíjense, ya los demás se lo dije. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Él también le agregó un nuevo enlace, que es el enlace del valor, es decir, en ese balance de lo que es la valoración, también es importante que el trabajador, ¿verdad?, haga un alto desempeño. Habló del esfuerzo elevado, y una de las cosas, jóvenes, que se está midiendo ahorita en las organizaciones es que a mayor esfuerzo, mayores serán tus recompensas, pero también ahorita están midiendo mucho lo que es superar tus propios límites. Cuando uno aprende a superar sus propios límites, uno tiene un esfuerzo tan elevado que uno no cree que lo puede hacer. Entonces, en palabras concretas, es salir de la zona de confort para superar tus propios miedos y tus propias limitaciones. Recuerda que cada uno de nosotros tiene algunas limitaciones, pero con esfuerzo, ¿verdad? Y allí ese esfuerzo tiene que ver con el condicionamiento operante, ¿verdad?, que tiene que reforzar la conducta, y sí lo podemos hacer. Es decir, repitiendo en ensayo y error y haciendo las cosas, mejorando cada día más, podemos tener un esfuerzo elevado para realizarlo en perfecto, como tiene que ser. Y lo otro que él habla es del alto desempeño, por supuesto. El esfuerzo, cuando hacemos un esfuerzo elevado por encima de nuestras capacidades, que creemos que no podemos, pero que sí lo podemos lograr, entonces tendremos un alto impacto, ¿verdad?
y lógico, un alto desempeño. Igual, él habla de la recompensa monetaria valorada, por supuesto. Nadie trabaja por amor, vamos a estar claros, porque todos necesitamos de una u otra manera cubrir nuestras necesidades básicas de orden inferior, como lo dijo Abraham Maslow. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros recibamos una recompensa monetaria, porque ese es uno de los estímulos, de los estimuladores o de los factores externos que más aprecia el trabajador, y lógicamente a mayor recompensa, ¿verdad?, salarial, mayor satisfacción en ese desplazamiento del trabajador. Y por supuesto, seremos todos felices. Y fíjense cómo él tiene tanta razón, Víctor Brock, que él, los chinos, ¿verdad?, los japoneses, esa cultura oriental, ellos a los trabajadores, para mantenerlos motivados en ese 24/7 laboral, por supuesto, porque acuérdense que ellos tienen varios turnos de trabajo, ellos, además de que tienen la tecnología, también le dan una recompensa adicional al trabajador por las ganancias que haga la organización, y eso deberían de aplicarlo todas las organizaciones, porque la productividad, ¿verdad?, de ese año deberían de repartirlo en ese porcentaje con los trabajadores, por supuesto. Y él habla allí, lógicamente le dejo esta lámina, ¿verdad?, de la instrumentalidad, y eso ya yo se lo dije, todo lo que es la racionalidad instrumental tiene que ver con el desempeño, ¿verdad?, de las habilidades, destrezas y todo lo que hace el trabajador en la parte manual. Cuando ustedes vean instrumentalidad, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las manos, con la resolución de esas actividades, pero manual, ¿entienden? Entonces, en las expectativas y el valor. Y el valor está muy asociado con la recompensa, porque todos nosotros nos gusta ser recompensados monetariamente y, por supuesto, en ese reconocimiento público, ¿verdad? Que cuando incluso ya hay empresas, ¿verdad?, que colocan en las carteleras, ¿verdad?, como una manera de estimular a los otros trabajadores, colocan el desempeño que tuvo el trabajador en las carteleras informativas para que el otro también se sienta, sienta estimulado. Sin embargo, esa estrategia no es muy adecuada, porque de una u otra manera aquel trabajador que no ha sido reconocido, en vez de motivarse, también se puede desmotivar. Otra de las teorías, por supuesto, es la teoría del modelo de ERC. Este modelo es de Alderfer, como lo pueden observar aquí. Pero él lo que hizo, jóvenes, fue hacer una modificación de la pirámide de Abraham Maslow, y por eso está allí dibujada, ¿verdad? Porque esta pirámide es de Abraham Maslow. El modelo ERC lo que hizo fue una reestructuración de todos estos elementos, y él los llevó a 3 aspectos. Él decía que los niveles de verdad de las necesidades básicas, es decir, la fisiológica, las de seguridad, él los llevó al nivel de existencial, es decir, todo lo que tiene que ver con esas necesidades que usted tiene para poder existir en un contexto. Y por supuesto, aquí cae, ¿verdad?, la inteligencia existencial, porque el hombre inteligente, para poder desarrollar esa inteligencia existencial, es aquel que se adapta a todo un contexto cierto o incierto. Y lógico, él lo llevó, ¿verdad?, de todo eso, entonces agregó la necesidad de relación, es decir, la necesidad de estima, ¿verdad?, de socializar. Y el último que él agregó fue el de crecimiento, pero lo que hizo fue reestructurar el modelo de Abraham para sacar 3 nuevas necesidades, tal cual como lo observan en la lámina de existencia, ¿verdad?, que es inteligencia existencial, relacional, que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal y, por supuesto, interpersonal, y la del crecimiento, que tiene que ver con la autorrealización personal. Si ustedes se pueden ver, él lo que hizo fue reestructurar ese modelo, no me gusta para nada. El otro es, por supuesto, la teoría de la motivación de Edwin Locke. Edwin Locke, psicólogo, doctor, muy importante, él fue la teoría de la motivación en la fijación de metas. Y yo ahí le compro la teoría, porque si usted no tiene metas claras,
ni metas determinadas, por supuesto que usted no va a lograr la autorrealización personal. Recuerden que estas teorías lo que buscan es que además de que uno cubra las necesidades de orden inferior, llegue a la autorrealización. Y lo único que uno puede para llegar a la autorrealización es fijar metas, es decir, establecer metas, con metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y es allí donde Edwin Locke, por supuesto, realizó lo que tiene que ver con los 4 elementos más. Agregó la aceptación, la especificidad, el reto y la retroalimentación. La aceptación es la negociación que hace la organización mediante una comunicación asertiva con el trabajador, ¿verdad? Lo que llama uno el ganar-ganar, es decir, siempre buscando que las dos partes ganen, tanto la organización como la del trabajador. En cuanto a la especificidad, es que allí establecer, ¿verdad?, qué es lo que se quiere lograr con esas metas, en qué tiempo, si es a corto, a mediano, a largo plazo, y establecer un tiempo, por supuesto, y explicar de manera detallada las metas que quiere lograr la organización en el tiempo que debe corresponder. Y por supuesto, asumir retos no solamente desde el nivel de autoridad, sino todo un sistema, ¿verdad?, que desde el nivel bajo de los trabajadores hasta el nivel de autoridad asuman los retos correspondientes para lograr las metas que se han propuesto. Y lógicamente todo eso tiene que ver con un proceso de retroinformación oportuna, y lógicamente allí él se ganó un premio Nobel, porque a mí me encanta él, Locke, porque resulta que la retroalimentación oportuna es lo que favorece el buen desempeño. Porque ¿qué hace usted? Y allí quiero detenerme, con castigar a un trabajador, que es lo que hacía la psicología, la teoría racional. ¿Qué hace usted con aplicar la teoría racionalista, ¿verdad?, de castigar a un trabajador? Incluso hay empresas que si el trabajador llega tarde, le descuentan un día de salario, horas de salario, o qué sé yo. Entonces, fíjense, ¿para qué? ¿Para qué castigar a un trabajador? Porque lo que usted le está fijando es, lo que le está es reforzando la conducta. El trabajador va a desarrollar el factor X, por supuesto, porque va a ser más reactivo, más conflictivo y todo lo que ya hemos hablado. Entonces es importante, ¿verdad?, que en ese proceso de retroalimentación nosotros podamos, jóvenes, decirle al trabajador, lógicamente, ¿verdad?, cuáles son sus debilidades y limitaciones, pero no para minimizarlo, ni potenciar reforzar esa conducta, sino más bien para potenciar una nueva conducta para que él se sienta valioso. Y es allí que ahorita estamos utilizando mucho la técnica de la pregunta, para que a través de esta técnica de la pregunta, la misma persona se retroinforme para ver por qué está asumiendo ese comportamiento. Ok, y por supuesto, la última teoría, si no me equivoco, sí, que bueno, es la teoría de Stalin, de Staxi y Adam. Aquí los tengo, Staxi o Staxi, Adam y Baring, porque ellos hablaron, y esta me gusta bastante, porque es la teoría de la equidad, ¿verdad? Ellos hablan de los resultados propios inversos y los resultados del otro inverso, es decir, los insumos propios y los insumos del otro. Recuerden que en una organización todos somos valiosos, desde el obrero hasta el intelectual y por supuesto las autoridades. De allí que es importante, jóvenes, nosotros considerar que dentro de esta teoría de la equidad, ¿verdad?, debe haber un balance, no solamente en el reconocimiento de las personas, sino en la valía que corresponde a cada una de las personas. Bueno, doy un espacio, son las 3:54 para que hablen ustedes un ratico. ¿Qué les pareció todas estas teorías? Cuéntenme, por lo menos Flor, ¿dónde está Flor? Porque Tapia ya ha participado mucho. ¿Dónde está Gloria? ¿Dónde está? Profe. ¿Dónde está Stalin? Que no escucho Stalin. Y mucho menos, ¿dónde está Walter? Cuéntenme. Aquí, profe, sí lo escucho. Ajá, sí. Sí, profe, Claudio. ¿cómo está, profe? ¿Cómo le saluda? Gracias, cordiales saludos. Cuéntame. ¿Cómo está, profe? Bueno, en el aspecto, bueno, de las últimas 2 teorías, creería, bueno, en el ámbito policial, bueno, creo que no me he identificado todavía, bueno, yo soy policía, y creo que yéndonos a esas teorías, creo que nosotros desarrollamos, creo que el enfoque X o el factor X, ya que en nuestra institución
castigados, ¿no? Con ahora, con esta modalidad del COIP, todos nos vienen sanciones, tanta cosa, entonces, y eso lo damos a veces afuera, ¿no? A la ciudadanía, entonces somos más reactivos, o sea, y también afuera de la ciudadanía existe las personas X y Y, como quien dice, porque hay personas que reaccionan de una buena manera, ¿no? A la intervención policial y otras personas que no les gusta, como quien dice, la intervención de la policía. Entonces, desarrollaríamos todos esos factores que usted nos ha explicado el día de hoy, profe. Qué bien, qué bien. Tremenda intervención, Claudio, te felicito. Ok, por allí está Camila. ¿Está Camila? ¿Camila se encuentra? No, aquí está el profe. Saludos. Estoy pasando la asistencia. Adriana Carolina Cervantes. Sí, profe, presente. Muy bien. Lo que no nombre porque ya lo tengo súper registrado, ¿ok? Gallardo Gloria está allí. Lobato Walter está. Presente, profe. Walter, ¿qué opinas tú de lo que se está diciendo? Cuéntame. Claro, esta teoría está muy buena en la que tenemos dos factores, el X y el Y, en el cual habla de dos puntos muy importantes, del comportamiento de la persona, sería un buen comportamiento, y el comportamiento que se ha ido formando por la sociedad sería el mal comportamiento. Pero estos dos comportamientos también influyen de cómo es la persona, si quiere estar apto o quiere realizar los cambios, que sería un cambio para mejorar como persona. Qué bueno, excelente, Walter. ¿Tú leíste las observaciones que te hice en tu trabajo? ¿Las leíste? De esta semana. Sí, las evaluaciones que te hice en la tercera semana, sí. Ya están evaluadas las tareas de la semana 1, 2, 3, más los foros, jóvenes. Te quiero decir públicamente, Walter, que estoy muy satisfecha y muy motivada con tu participación. Bueno, de todo, porque todos sacaron 10 puntos, casi todos. Pero gracias, profe. Uno de los trabajos que de verdad te has esmerado muchísimo, tu cambio es importantísimo, de verdad. Claro, no, sí he estado investigando y como trabajo de docente me gusta bastante la investigación y siempre estoy revisando temas y todo para tratar de mejorar lo que es. Porque, excelente. Como digo, la persona siempre está para efectuar unos cambios y son para mejor de una persona misma. Exactamente, así es. Te felicito, de verdad. Gracias, profe, le agradezco bastante. Sí, sí. Pacheco Tapia Miria está. Sí, Pacheco. presente. Ajá. Ok, Sango ya lo vi, Cristian. Tapia presente. También porque participó. ¿Qué dices tú, Cristian? ¿Qué me dices? Realmente, basados en esta teoría, sí me parece fundamental el análisis de ser una persona proactiva, tanto de los factores X y como Y. Depende mucho de cómo se desarrolle este ambiente organizacional o el ambiente social donde nosotros estemos involucrados. Entonces, creo que depende del factor social. Exacto, así es. Eso es correcto, muy bueno. Los 40. Sí. Está Stalin. ¿Cuándo van a venir a ver? Timbala está. Timbala. ¿Se encuentra? Stalin. ¿Timbala está? No lo veo por ahí. Seguro que no tiene sonido. Rendín. No creo que... Ajá. ¿Rendín Eduardo está? Sí, profe. Excelente. Y Flor está, ¿verdad que sí? Bueno, jóvenes, quedan... Aquí estoy, profe. Bueno, quedan 2 minutos y quiero decirles algo. Estamos cerrando con estos 2 minutos y queda pendiente porque estos criterios de evaluación los agregué yo. Se los voy a explicar con calma porque es demasiada información para la próxima clase. Sin embargo, yo hablo, por supuesto, con los criterios de evaluación de desempeño, pero para la próxima clase quiero escoger 3 estudiantes que van a exponer en la próxima clase. Es decir, ya en la semana 7, 9, 10, 11 ya vienen exposiciones para que ustedes ayuden también. Entonces, la semana 6 van 3 alumnos para que vayan agarrando el lápiz. Camila Alvear. ¿Está, verdad? Camila. Sí, profe. Ok, tú vas a hablar de la psicología experimental. Camila, anota ahí. Ya, profe, psicología experimental. Ok. Luego va la amiga Flor. No, Flor no te va a meter ahorita porque Flor, Camila, está muy bonita en esa foto. No te voy a colocar ahorita porque tú estás muy ocupada, ¿verdad, Flor?
Si desea, no tengo problema. Ah, bueno, entonces, bueno. Flor, vas a trabajar con los tipos de investigación psicológica. Flor. Perfecto. Ajá, y un hombre, por supuesto, para que sea el mediador de estas dos mujeres, porque son puntos y aparte, ¿ok? Lo va a desarrollar Sango Cristian, el método científico. Sango Cristian va a desarrollar un poquito del método científico. ¿Estamos claros, jóvenes? Repito, sí. Psicología experimental Camila, que está muy bonita en esa foto. Tipo de investigación psicológica Flor y el método científico. ¿Está claro, jóvenes? Sí, totalmente profe, claro, gracias. Entonces, son temas separados. Comenzamos en el orden que yo les diga ese día. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Gracias, profe, que tenga un buen día. Gracias, profe, hasta la próxima semana. Ok. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Hasta luego, profe, gracias. Chao, pórtense bien. Ok. Sí, igual, no salgan. Muchas gracias, profe. Sí, disculpe, yo le dejé un mensajito igual a usted por privado y bueno, me estaré comunicando vía correo electrónico esta semana por si necesito algo más de información y está entregada de la tercera semana también. Sí, está bien, no hay problema, tú me avisas. Bueno, Flor. Muy amable. Igual, feliz. Tengo un feliz día el día de mañana también. Gracias. Exactamente. Recuerden los regalos.